Muy buenas noches, hermanos. Entonces continuamos. En esta noche damos inicio a la primera lección de nuestro curso. Este curso que estamos haciendo, que es acerca de bibliología, la doctrina de la Biblia. Y damos inicio a este curso con la primera lección, que es la inspiración de las escrituras. Voy a iniciar ese tiempo con una oración y vamos a inclinar nuestras cabezas donde estamos y vamos a orar para encomendar nuestras mentes y corazones a Dios. Amado Dios Padre, amado Dios Hijo, amado Dios Espíritu Santo, en esta noche, Dios Trino, nos encomendamos en tus manos para que seas tú trabajando en nuestras mentes, escudriñando nuestros corazones y transformándonos nuestras vidas. Que esta teología no es una letra muerta, más antes sea lo que nos lleve a vivir conforme a tu propósito, conforme a tu gloria, para la glorificación y engrandecimiento de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Para comenzar el curso, quiero iniciar leyendo un fragmento de este libro, que es Tratado de Teología de Thomas Watson. Es un libro que data del siglo XVII, es súper antiguísimo. Quiero iniciar leyendo en algo que dice acerca de la Biblia. Hablando acerca de la Biblia, Thomas Watson dice algo muy, muy interesante, que es esto. Este bendito libro llenará tu mente de conocimiento y tu corazón de gracia. Dios escribió las dos tablas con sus propios dedos, y si Él se tomó la molestia de escribir, bien podemos hacer nosotros lo mismo leyendo. Comienza diciéndonos la importancia, por qué debemos leer la Biblia. Con esta frase, que espero que sirva mucho para la reflexión, la voy a volver a leer. Este bendito libro llenará tu mente de conocimiento y tu corazón de gracia. Dios escribió las dos tablas con sus propios dedos, y si Él se tomó la molestia de escribir, bien podemos hacer nosotros lo mismo leyendo. Muy bien, entonces es importante que leamos la Biblia y conozcamos las escrituras. Vamos a conocer ahora, ahora sí entramos al tema de qué es la inspiración de las escrituras. La Biblia es la principal autoridad de la vida del creyente, tanto para doctrina como para conducta. Pero ahora, ¿de dónde viene esa autoridad? ¿Quién escribió la Sagrada Escritura? ¿Quién es el autor de la Biblia? En ese sentido ha habido muchos conflictos a lo largo de la historia, tanto en la teología como también en las iglesias, acerca de quién es el escritor de la Biblia. Muchos dicen que creer en la Biblia, pero ¿qué autoridad le asignan a la Biblia? Dependiendo nosotros que entendamos quién es el autor de la Biblia, vamos a entender también, también vamos a ver qué autoridad nosotros también le damos a esta. Si es la más importante o no es la más importante. Va a depender mucho de cómo nosotros entendamos quién es el autor de la Biblia. La Biblia es un libro el cual, como siempre decimos, hemos hecho repetir desde niños a la escuela dominical, la Biblia es inspirada por Dios, toda escritura es inspirada por Dios. Pero ¿qué significa estar inspirada por Dios? Vamos a partir de ese punto. La importancia de qué significa la inspiración de las sagradas escrituras. Y para comenzar este estudio, vamos a partir de un pasaje de la Biblia que espero, bueno, ustedes me van a ir siguiendo, por favor. En la reunión de Zoom, bueno, ahí vamos a poder ya discutir un poco, analizar ya, para ser más participativo, ¿no? Este tiempo. Por ahora, bueno, solo es así, ¿no? Bueno, vamos a iniciar nuestro viaje en primera de Timoteo 3:16. Perdón, segunda de Timoteo 3:16. Vamos a iniciar nuestro viaje en segunda de Timoteo 3:16, donde la Biblia nos dice: toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Bueno, el pasaje inicia diciéndonos qué cosa. El apóstol Pablo nos inicia diciendo a Timoteo: toda escritura es inspirada por Dios o inspirada divinamente. Ahora, la pregunta es, en este pasaje para el apóstol Pablo, ¿de qué escritura está hablándonos? Primero es el primero que tenemos que fijar. Cuando habla de escritura, ¿de qué escritura está hablando? Cuando habla escritura, ¿qué escritura está hablando? Antes de analizar qué significa que esta escritura esté inspirada, nos pondremos de acuerdo de qué escritura el apóstol Pablo nos esté hablando. Puede ser que esté hablando de otra escritura, que eso no nos demos cuenta.
Bueno, muchos piensan que cuando dice escritura aquí, algún profesor que es un poco de un tinte más abierto dice, ¿no? Que cuando habla de escritura aquí se refiere a todo libro piadoso que nos ayuda en el crecimiento espiritual. Puede ser la Biblia, como puede ser el libro de Watson, o sea, toda escritura que nos sirva, que sea útil para el crecimiento espiritual, es inspirada por Dios. Sin embargo, que tenemos que analizar bien esto. Otro grupo, un grupo más liberal, más abierto en teología, nos va a decir, sí, es cualquier escritura, siempre y cuando sea piadosa, nos sirva, ¿no? Sea útil. Un grupo más conservador, ¿qué nos va a decir? Que cuando dice toda escritura, ¿a qué se refiere? Se refiere a la escritura de toda la Biblia. Cuando dice toda escritura, nos hablan acerca de toda la Biblia es inspirada por Dios. Un grupo más conservador, más piadoso, nos va a decir eso. Toda escritura se refiere a toda la Biblia. Sin embargo, que tenemos que analizar de qué nos está hablando realmente. Para Pablo, yo no estoy de acuerdo ni con una postura ni con la otra. No estoy de acuerdo con el que diga que aquí escritura es cualquier libro piadoso o el que diga que aquí escritura se está refiriendo al Antiguo y al Nuevo Testamento canónico que tenemos nosotros. No, yo no estoy de acuerdo con ninguna de ambas porque vamos a analizar bien qué nos dice el texto. Recordemos dos puntos importantes. Un punto importante. Lo que nos importa es primero el contexto. ¿Quién escribe y a quién está escribiendo? ¿Esta es una carta escrita a una iglesia? No, es una carta personal. ¿A quién está escribiendo el apóstol? A Timoteo. Desde el capítulo 1, versículo 1, comienza haciendo referencias a que toda la carta tiene un tinte, un tono bien personal. Y hace referencia a que a recordar la niñez de Timoteo, la crianza, la infancia de Timoteo. Y llega a este punto de 3.16 donde dice, toda escritura es inspirada por Dios. Pero aquí, para entender qué escritura, bueno, le está hablando de su infancia, le está hablando de su crianza, de cómo su abuela Loida y su mamá Unice lo criaron en las tradiciones judías y en la piedad y en el temor de Dios. Pero en el 15 es donde nos dice lo más fuerte, y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Le dice, desde la niñez tú ya has conocido las sagradas escrituras que te hacen sabio. Ahora la pregunta es, siendo que él era de siendo que él, se habla de la piedad de su madre y de su abuela, que eran de origen judío, ¿en qué sagrada escritura en ese tiempo, cuando todavía no se está armando, no está escrito todo el Nuevo Testamento, en qué sagrada escritura fue que es criado Timoteo? La escritura en la cual es criado Timoteo es la sagrada escritura del Antiguo Testamento. Cuando aquí Pablo está hablando de la escritura, está hablando de qué? Del Antiguo Testamento. Está hablando del Antiguo Testamento. ¿Sí? En ese sentido es que tenemos que entender que nos está hablando acerca del Antiguo Testamento. Obviamente, que aquí no significa para mí que entonces, solo el Antiguo Testamento es inspirado por Dios y el Nuevo no, no pienso eso. Pero vamos a llegar al Nuevo Testamento y vamos a entender que también es inspirado por Dios, igual que el Antiguo Testamento, pero vamos por el camino correcto de leer bien la Biblia. Entonces, cuando dice toda escritura, ¿cuál es esta toda escritura? Es toda la escritura del Antiguo Testamento inspirada divinamente. Ya, hasta aquí, por favor, no se rasguen las vestiduras, que nadie piense que, entonces el Nuevo Testamento no es inspirado. No, vamos con calma, vamos a llegar ahí. Vamos a llegar al Nuevo Testamento, vamos a aterrizar en el Nuevo Testamento, pero vamos con calma. Entonces aquí nos está diciendo que el Antiguo Testamento es inspirado divinamente, todo el Antiguo Testamento. Todo lo que más adelante vamos a conocer como la Tanakh, que es el nombre judío, es el nombre hebreo para las escrituras del Antiguo Testamento. Todo lo que es la Tanakh es inspirado por Dios. Pero ¿qué significa la palabra inspirado? Ahora nosotros cuando revisamos, no olvidemos, esta carta en qué idioma fue escrito, en griego. Resulta que cuando nosotros revisamos en griego, la palabra inspiración que está aquí en este pasaje de la Biblia es una palabra única en su clase. No se la vuelve a utilizar en toda la Biblia. Es la única vez que se utiliza en la Biblia y es una palabra especial que está compuesta de dos palabras y es la única vez que en todo el Nuevo Testamento griego se utiliza. ¿Qué significa? Es el compuesto, es una palabra que en griego es theoneustos, que es un compuesto de dos palabras, Dios y Espíritu.
Entonces, inspiración, mire, la palabra inspiración que tenemos aquí en el español no alcanza al significado original que está en el pensamiento de Pablo. La palabra, según esto, significa el respiro de Dios, o el espíritu, el aliento, ese espíritu interno de Dios que se exhala. Entonces, cuando está diciendo como una vida que sale de Dios, algo vivo, no es simplemente algo que, o sea, voto, sino es algo vivo que sale de mí, de una persona que es Dios. Eso es lo que significa inspiración. Realmente la palabra en español no hace justicia al pensamiento, al concepto original del apóstol Pablo. Está diciendo que esta palabra se utilizaba en la cultura griega para hablar de alguien cuando un filósofo daba un discurso muy efusivo en el ágora. Entonces se decía, está inspirado por los dioses realmente. O sea, ¿de dónde salió esa fuerza divina de convencimiento? Un político decía un discurso que movía a todo el pueblo, que tocaba el corazón. Esa persona está inspirada. Tiene el toque de los dioses. Pero Pablo decide usar esta palabra por una parte porque él ve que los escritores del Antiguo Testamento hablan con una fuerza que viene de lo alto, con una autoridad profunda, una autoridad alta, que está por encima de ellos mismos. Pero también el apóstol Pablo ve una cosa, entiende cómo fue escrito los textos del Antiguo Testamento. Cómo fueron escritos los textos del Antiguo Testamento. ¿Cómo? Y en ese sentido nos está diciendo, esas escrituras del Antiguo Testamento fueron fruto del aliento de vida de Dios. Ese aliento que en un momento vino y dio vida al primer hombre, ese mismo aliento se hace presente en la vida del apóstol, en la vida de los escritores del Antiguo Testamento, dando vida dentro de ellos para hablar acerca de las palabras de Dios. Ahora nosotros nos preguntamos, Pablo, ¿qué tanta razón tiene? Y para responder esto vamos al Antiguo Testamento mismo a hablar con los escritores del Antiguo Testamento. Para esto voy a ir a 2 Samuel 23:2. En el 2 Samuel 23:2 nos dice lo siguiente: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha sido en mi lengua. ¿De quién está? ¿Quién está hablando? El rey David. Y el rey David escribió una parte importante del Antiguo Testamento, y en la cultura hebrea también se lo considera que alguien que estaba en el espíritu de la profecía, porque se considera que todos los que escribieron, los que hicieron obra escrita del Antiguo Testamento en la cultura hebrea se los considera como parte del espíritu de la profecía, por cuanto escribieron de parte de Dios. Y aquí está David diciéndonos: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha sido en mi lengua. Nos está diciendo entonces que efectivamente Pablo tuvo razón o no al decir que los escritores del Antiguo Testamento estaban inspirados. Sí, tuvo razón, tenía razón. Los escritores del Antiguo Testamento estaban inspirados y el rey David habló por inspiración. Por inspiración. ¿Y qué fue lo que dijo? Habló diciendo, escribiendo los escritos que tenemos en el Antiguo Testamento, y él habló efectivamente. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios vino sobre él, por lo cual él tuvo el toque de vida divino en su vida en el momento de escribir los salmos. Ahora vamos a otro ejemplo más, Ezequiel 2:2. Ezequiel 2:2 dice: y entró espíritu en mí, luego que me habló y afirmóme sobre mis pies, y oí al que me hablaba. ¿Qué nos dice entonces el profeta Ezequiel? Que
entró espíritu. ¿Qué espíritu está hablando? El espíritu de Dios, el espíritu de Jehová. Nos decimos en el Nuevo Testamento un Espíritu Santo. Digo, también es el espíritu de Jehová. Vino sobre él, esa respiración de Dios vino sobre él. Entonces, efectivamente, Ezequiel habló por la inspiración del Espíritu Santo. Sí, sí, estuvo en la manifestación del Espíritu Santo, estuvo inspirado por Dios en la palabra que utiliza Pablo en términos paulinos. Habló por inspiración de Dios. Daniel 4:18. Vamos a ver un tercer ejemplo más antes de continuar con esta charla. Daniel 4:18 nos dice: yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la declaración de él, porque todos los sabios de mi reino nunca pudieron mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque hay en ti espíritu de los dioses santos. Aún Nabucodonosor reconoce que dentro de Daniel, que por medio de Daniel, ¿quién obraba? Un espíritu divino, algo que sobrepasaba. Claro, no está diciendo el espíritu de Jehová, dice de los dioses, porque aún en el relato de historia de Daniel, aún él no ha conocido a Dios, sino más adelante va a conocer a Dios y va a declarar que realmente solo Dios es el único Dios verdadero y no hay más dioses delante de él, ¿no? Pero en este momento él se da cuenta que algo divino, un espíritu, un aliento especial se mueve en la vida de Daniel. Por lo cual hasta aquí entonces nosotros llegamos a que Pablo tenía razón. Sí, tenía razón. El espíritu de Jehová estaba obrando por medio de los autores de la Biblia, del Antiguo Testamento. Por lo cual aquí cuando dice la escritura es inspirada por Dios y dice hablando del Antiguo Testamento, tiene razón Pablo. Esta escritura es verdad y es real y está inspirada por Dios. Ahora, hasta aquí todos estamos de acuerdo con que es una obra de autoridad divina, es una obra de Dios y también del hombre. Ya vamos a ver, vamos a entender por qué más adelante, por qué Dios interviene, pero también utiliza al hombre, vamos a entender cómo. Pero aquí estamos de acuerdo en que esta obra es real en el Antiguo Testamento. Ahora pregunta, ahora, ¿qué hacemos con el Nuevo Testamento? ¿Acaso también no es inspirado? Vámonos, para responder esto, vámonos a Juan 16, 13, 14. 16, 13 y 14. Nos dice así: pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahora aquí, ¿quién está hablando? Jesús. ¿A quiénes está hablando? A los apóstoles. ¿De qué está hablando? Yo me voy a ir, pero ¿quién les va a recordar mi vida, mis hechos, mis enseñanzas y todo lo que tienen que saber acerca de mí y de la salvación? ¿Quién? El Espíritu de Dios. ¿Qué les está diciendo? ¿Qué promesa indirectamente está haciendo Jesús? Ustedes serán inspirados para poder continuar el ministerio. Ustedes serán inspirados por mí. Recibirán el toque divino para poder hablar y recordar. Ahora nosotros nos preguntamos, ¿cuándo es que los apóstoles recordaron las enseñanzas de la vida de Jesús? No olvidemos, ellos, no era Juan que en ese momento Jesús estaba hablando esto y él estaba tomando apuntes. Fueron tiempo después que él se vio en necesidad de tener que escribir y recordar la vida de Jesús. Mateo lo mismo, Marcos siendo discípulo de Pedro, lo mismo. ¿Quién le contó todos estos? ¿Quién tuvo que recordar estos hechos y enseñanzas? Fue Pedro. Lo mismo con Lucas a través de, dice que él fue y preguntó a apóstoles y además discípulos para saber qué pasó. Todos ellos tuvieron que recordar lo que había pasado. Y aun cuando Pablo y todos los demás apóstoles escriben, ¿de qué están escribiendo? Están hablando acerca de la vida de Jesús y nuestra vida. ¿Cómo se ha afectado nuestra vida a la luz de la vida de Jesús? ¿Sí? En ese sentido es que nos habla de una obra que es la inspiración. En ese punto, si bien Pablo, siendo bien meticulosos con la interpretación de su texto, nos está hablando que la escritura que es inspirada en el Antiguo Testamento, pero vemos que esta misma obra que ocurrió en el Antiguo Testamento se repite en el Nuevo Testamento con los autores del Nuevo Testamento, por lo cual el Nuevo Testamento también es inspirado
por Dios, ¿en base a qué? A la promesa de Jesús del Espíritu Santo, obrando inspiración a través de la obra de recordar las palabras de Jesús y enseñanzas de Jesús y vida de Jesús. Es la obra de inspiración activa en el Nuevo Testamento. Por lo cual nos podemos saber que Jesús obra, que la inspiración es presente a través de Jesús en el Nuevo Testamento. Bueno, hasta aquí espero que esté claro. ¿Entre el Antiguo Testamento es inspirado por Dios? Sí. ¿El Nuevo Testamento es inspirado por Dios? Sí. ¿Hay evidencia bíblica? Sí. Espero que esto haya sido suficiente para ustedes. Ahora vamos a analizar más qué significa la inspiración. Por una parte, la inspiración significa, vamos a ver 3 elementos en la inspiración: autoridad, variedad y unidad. Cuando hablamos de autoridad nos referimos ahora, como dijo el apóstol Pedro, ¿hablaron ellos de balde? Cuando uno de ellos habló así por en vano, porque quiso, o por qué autoridad hablaban los apóstoles, por qué autoridad hablaban los profetas. ¿Uno se levantaba y se hacía profeta por su gusto? No. Uno elegía ser profeta, no, uno era llamado a ser profeta, al igual que Jesús. Cuando les dice, no me escogieron ustedes a vosotros, mas yo escogí vosotros, les hablan acerca del llamado al ministerio apostólico. De la misma manera, Pablo estaba buscando ser apóstol de Jesús. No, fue llamado por Jesús, por lo cual la iniciativa para este ministerio fue una iniciativa divina, la iniciativa y fue a través, y por lo cual la base de autoridad para escribir, para profetizar, para dejar plasmado el testimonio escrito de la obra de Dios, las palabras de Dios y los hechos de Dios. ¿De dónde viene? Viene de la autoridad divina de Dios. De la autoridad divina de Dios. Por lo cual Dios obra en la vida de... Él es el que inicia la obra de la inspiración. Sin embargo, que así como en esta obra de la inspiración de escritura de la Biblia, es una obra completamente divina, pero también es una obra completamente humana, porque en este proceso no se anula la personalidad del autor. Cuando recordamos cuando uno estudia, crucea un poco, ¿no?, acerca de el Corán y cómo fue escrito el Corán, los maometanos nos van a decir, el Corán es perfecto. ¿Por qué? Porque fue dictado por Dios palabra por palabra. En ese sentido, la leyenda dice, ¿no?, que Mahoma entró en un trance en el cual Alá le puso a dictar la Biblia, el Corán, y él escribió sin entender, ni siquiera no entendía qué estaba haciendo. Simplemente fue como agarrar mi lapicero y ponerme a escribir. Mi lapicero sabe qué es lo que está escribiendo. No, simplemente yo hago lo que quiero con él. Fue así como, según los mahometanos, se escribe el Corán, pero nosotros no creemos eso. La inspiración no significa que Dios agarró y anuló la personalidad, anuló, anuló la razón de el juicio de los escritores bíblicos, sino que utilizó la vida, que es diferente. Agarró Dios y utilizó. Y en ese sentido es que nosotros entendemos, es una autoridad de Dios. El Espíritu Santo, cuando viene sobre el autor bíblico, no mata a la personalidad del autor, sino la utiliza y la complementa para redactar los grandes libros de la Biblia. Lo utiliza para redactar los grandes libros que tenemos de testimonio. En ese sentido es que nosotros tenemos que la autoridad viene solamente de Dios, iniciando en la vida del autor. Los salmos escriben, muchos de los salmos, la mayoría de los salmos se escriben en momentos de tristeza, son súplicas de ayuda a Dios. Pero en ese sentido Dios no viene a eliminar el sentimiento del autor y David de pronto entra en un trance y ya se olvida su tristeza, no, utiliza su tristeza. Jeremías se ve ofendido por la situación de Israel, pero Dios no agarra y elimina la voluntad, la personalidad de Jeremías, sino la utiliza. La utiliza. Utiliza a Jeremías, ¿para qué? Para que escriba. Utiliza su rabia de Jeremías, ¿no? Y aún purifica su ira y le da una ira santa. Y lo mismo ocurre con la mayoría, con todos, mejor dicho, no, con todos los autores bíblicos.
con todos. Y en ese sentido nos deriva la segunda característica, que es variedad. Dios, ¿por qué la Biblia no tiene una sola forma, no tiene un solo formato? Precisamente porque Dios utilizó la personalidad de cada escritor. Así como muchos consideran que el príncipe de los profetas, el mejor escritor de los profetas del Antiguo Testamento es Isaías. ¿Por qué? Porque escribe una forma, cuando uno lee en hebreo, es una forma muy bella, muy hermosa, muy elaborada. ¿Por qué ocurre esto con Jeremías, digo, con Isaías? Porque él era alguien se dice que según lo poco que sabe de sus biografías y la leyenda hebrea, ¿no? Sé que era alguien de miembro de la corte del rey, y era alguien de más categoría, por el cual tenía más educación, tenía una educación más elaborada que otros profetas, por lo cual pudo escribir también más. Dios, bueno, no fue sino porque Dios lo utilizó también para escribir más, y de una forma también lo utilizó para escribir de una forma más elegante. Y lo mismo podemos decir incluso de Pablo. ¿Por qué Dios lo utilizó? ¿Por qué no utilizó a Pedro? Obviamente Pedro lo utilizado, pero Dios utilizó sus capacidades también humanas de cada uno. Uno escribió más que el otro, ¿no? En ese sentido es que nosotros tenemos variedad. Podemos encontrar desde poesías hasta versos sapiensales, como en el caso de los proverbios, como también podemos encontrarnos historias, narraciones de historias, como también podemos encontrarnos de tantas formas de estilos también en el Nuevo Testamento. Porque la Biblia nos da variedad. No es un libro, no es como el Corán dictado por Alá. Es un libro inspirado donde Dios aprovechó la personalidad, la situación, el momento histórico de cada uno de los autores para hablarnos, para decirnos su voluntad, para revelarnos lo que debíamos de hacer. Y eso también nos lleva al tema de la unidad de las escrituras. Las escrituras llegan a tener una unidad. Tal vez en un momento vamos a decir, no, al ser dictado por Dios, por Alá, el Corán tiene una sola idea. En cambio de ustedes, si hay varias personalidades, varios estilos de diversidades, pero nosotros sabemos que no es así. Hay una unidad. Jesús les dijo, ¿de quién les hablará el Espíritu? A ustedes, apóstoles, de mí y de mis enseñanzas. Y efectivamente habló de él y sus enseñanzas en el Nuevo Testamento. ¿No ve? En Jesús en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Muy de acuerdo hasta ahí ustedes. Pero entonces, el Espíritu Santo, ¿de qué habló en el Antiguo Testamento? ¿Habló acerca de Jesús? Sí. Sí. Porque los profetas, ¿de qué hablaban? Confrontaban al pueblo con su pecado. Y es interesante, por ejemplo, recordando el libro de Jeremías. Ustedes son un pueblo pecador, 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 pues arrepiéntase, arrepiéntase, arrepiéntase. Pero al final llega un punto en el cual dices, no, y al final ustedes no se van a arrepentir, no va a pasar nada, ustedes van a seguir pecando, van a seguir pecando, van a seguir pecando, y ustedes van a caer. Pero en medio de eso Dios los va a arrancar de esa tierra, va a volver a traerlos a esta tierra, y cuando los vuelva a traer, ¿qué va a hacer? Va a crear en ustedes un corazón nuevo, va a cortar, circuncidar su corazón, y les va a dar un corazón nuevo, y escribirá su ley, y cuando esto ocurra va a ser su nuevo pacto. ¿De qué les está hablando? ¿Para qué era tanto arrepentimiento? Y lo mismo vemos vosotros con Isaías, es pecador, pecador, pecador. Y al final dice, no, pero ya va a llegar un día en el cual va a haber un nuevo pacto. Un día ustedes van a ser arrancados de esta tierra y los van a volver a traer de nuevo aquí. ¿Y cuándo va a ser eso? Cuando Dios agarre y haga un nuevo pacto, venga el Mesías prometido. ¿Y cuándo vino el Mesías prometido? En sí, todo nos estaba recordando la gran esperanza de Israel. ¿Cuál fue esta gran esperanza? La venida del Mesías, la venida de ese nuevo pacto. ¿Cuándo fue que vino este nuevo pacto? Con Jesús. En ese sentido, todo el Espíritu Santo fue preparándose, hablándonos las leyes mismas. ¿A qué apuntaban? Deuteronomio, el último libro de la ley, llega a su punto máximo cuando habla de los sacrificios y de las leyes rituales. Perdón. Y al hablarnos acerca de esto, llega un punto en el cual nos dice, pero un día este pueblo pecará, será arrancado, pero será restaurado en un nuevo pacto. Y es la primera vez que se habla de la circuncisión del corazón. Ezequiel lo mismo dice, un día volveremos a la tierra prometida y Dios cambiará su corazón de piedra por un corazón de carne. Todo nos está apuntando aquí. Nos estaba preparando al inicio de nuevo, a volver a un paraíso.
a volver a estar, perdón, en un estado de paraíso, como fue en un inicio, y a volver a ese árbol de vida. ¿Y cuándo es que volvemos a ese árbol de vida? En el Nuevo Testamento, con Jesús. En ese sentido, entonces, tenemos unidad. ¿De qué hablaron acerca? ¿De qué habló el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Habló de cómo Jesús iba a venir. ¿De qué habla el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento? De cómo Jesús manda, de cómo Jesús vino y qué nos manda, cómo nos manda a vivir, cómo nos manda a guardar su fe. En ese sentido, el Antiguo Testamento, la inspiración implica autoridad porque viene por iniciativa divina y es con la presencia del Espíritu Santo, viene a través de la variedad, que es a través de que tenemos, Dios utiliza la personalidad de cada autor y tenemos variedad en el estilo, variedad en la escritura. El Espíritu Santo habla a través de la unidad, obra también, la inspiración también obra unidad, y por lo cual nosotros también tenemos un solo tema, que es Cristo como centro de de toda la historia bíblica. Lo que pasó antes de Cristo y lo que pasa después de Cristo. De eso es de lo que nos habla todo el Antiguo Testamento. Por lo cual debemos por lo cual nosotros debemos de agradecer a Dios por esta inspiración y a partir de esto entender cuánta gracia Dios tuvo con nosotros, que quiso darnos diferentes estilos diferentes estilos de escritura. Dios nos dio diferentes a través de diferentes personalidades. Espero que hasta aquí haya quedado claro. En caso de que haya más preguntas, por favor, escríbanlas. Si algo no quedó claro, si alguien tiene más dudas, si alguien quiere saber si es que hay más teorías de la inspiración. Bueno, por el tiempo no he abordado muchas teorías otras que hay, las cuales son contrarias a la verdad de escritura, las cuales podemos estar conversándolas. Por favor, escríbanos al grupo de WhatsApp del, del grupo de discipulados, que vamos al grupo de WhatsApp, vayan subiendo sus preguntas, por favor, vayan subiendo y yo los voy a ir anotando también los que tengan para que el viernes vayamos también, ya venga preparado para que hablamos. Por favor, vayan viendo, por favor, si está aquí, espero que haya quedado claro, si hay alguna duda, por favor, y espero que les haya gustado. Muchas gracias por escucharme, que Dios les bendiga y hasta el viernes.